Ciudad de México, Barrio de la Condesa, 22, 15 horas. Ana María, una joven estudiante de 24 años, caminaba sola por una calle poco iluminada después de una larga jornada en la universidad. La lluvia había comenzado a caer de manera tenue, y su paraguas apenas protegía su rostro de las gotas que golpeaban suavemente. Tenía prisa por llegar a casa, pero el ruido de sus propios pasos y la oscuridad la hacían sentir vulnerable. A lo lejos, una figura masculina apareció, caminando hacia ella con paso firme y mirada fija. Ana María sintió un escalofrío. Su instinto le gritó que algo no estaba bien, pero no pudo detenerse. La figura se acercó más rápido de lo que esperaba, y sin previo aviso, la tomó del brazo con fuerza. En ese momento, Ana María pensó que la estaban atacando. Su corazón se aceleró, los músculos se tensaron, y un grito quedó atrapado en su garganta. La persona, sin embargo, no levantó la voz ni mostró agresión. En cambio, inclinó la cabeza cerca de su oído y susurró: «Sigue caminando». Ana María lo miró con desconfianza y miedo, pero algo en la voz grave y pausada le transmitió calma. Decidió hacerle caso, y con pasos cortos y nerviosos, continuó caminando. El hombre no soltó su brazo, pero tampoco la arrastró ni la forzó. Solo caminaban juntos bajo la lluvia creciente. Mientras avanzaban, Ana María observó que la calle se iluminaba poco a poco gracias a las farolas que parecían encenderse a su paso, y que detrás de ellos la sombra de un grupo de personas se acercaba con intenciones nada buenas. La voz del hombre volvió a susurrar: «No te detengas. Sigue caminando. No mires atrás». Ana María obedeció, aunque el miedo la hacía temblar. Su mente corría intentando entender qué pasaba, por qué ese desconocido la había detenido, y ahora le pedía que siguiera adelante sin voltear. Al llegar a una esquina, el hombre la guió hacia una pequeña cafetería que estaba abierta. Entraron rápidamente, dejando atrás las sombras y la amenaza que parecía acecharlos. La puerta se cerró con un golpe seco, y la calidez del lugar contrastó con el frío y la lluvia que quedaban afuera. Ana María se volvió hacia él, aún sin entender nada. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. El hombre la miró a los ojos, con una mezcla de gravedad y compasión. «Alguien que decidió protegerte esta noche». Y en ese instante, Ana María supo que nada sería igual. Ana María se sentó en una de las mesas junto a la ventana, sus manos aún temblando mientras trataba de secar las gotas de lluvia de su cabello con un pañuelo. El hombre, que ahora se presentó como Daniel, pidió 2 cafés con voz tranquila y pausada. Parecía alguien acostumbrado a manejar situaciones de tensión, pero con una calma que desarmaba. «¿Por qué me ayudó?», preguntó Ana María, sin poder apartar la mirada de él. Daniel suspiró, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una historia que llevaba años guardando. «Porque sé lo que es sentirse vulnerable. He visto lo que la calle puede hacerle a alguien solo, sin nadie que lo cuide. Esta noche, solo quería asegurarme de que llegaras a salvo». Ella frunció el ceño, confundida. «Pero, ¿cómo supo que me estaban siguiendo?». «No solo eso». Su voz bajó un poco. «En esta ciudad, hay personas que no quieren que camines sola, y otras que están dispuestas a hacer algo para que sigas tu camino sin miedo». Ana María sentía que la conversación la llevaba por un camino inesperado. Daniel no era un desconocido común. Había algo en su mirada, en la forma en que hablaba, que le decía que él había vivido esa realidad, quizás de ambos lados de la historia. Mientras tomaban café, la lluvia afuera comenzó a intensificarse, golpeando con fuerza los cristales de la cafetería. La luz amarilla de las farolas hacía que la noche se sintiera aún más oscura y peligrosa, pero dentro del local, la calidez y el silencio creaban un refugio. «¿Y ahora qué?», preguntó Ana María, todavía nerviosa. «¿Tengo que tener miedo cada vez que camino sola?». Daniel negó con la cabeza. «No. Pero sí debes aprender a reconocer cuando alguien está dispuesto a ayudarte. A veces, el peligro está tan cerca que ni siquiera lo ves. Pero otros, como yo esta noche, están listos para intervenir, aunque no lo esperes». El silencio volvió a caer entre ambos. Ana María sentía cómo el peso de la noche comenzaba a cambiar de lugar, como si la tensión se disolviera poco a poco, reemplazada por una mezcla de gratitud y una inquietud profunda. «Gracias por salvarme», dijo finalmente.
Daniel sonrió, pero en sus ojos se veía algo más que satisfacción. Había una historia más grande detrás de esa noche que aún no se había contado. Daniel dejó la taza de café sobre la mesa y miró por la ventana hacia la calle mojada, como si recordara un momento lejano que aún dolía. Luego, con voz firme, comenzó a relatar su historia. Hace unos años, yo también estaba perdido. No tenía a nadie. Vivía en las calles, luchando contra mis propios demonios. Había momentos en que pensaba que nadie vendría a salvarme, que la noche sería mi única compañía para siempre. Ana María escuchaba con atención. Cada palabra penetraba en su mente, haciendo que entendiera que ese hombre no solo la protegía por casualidad, sino porque había aprendido lo que era el miedo y la soledad. Un día, conocí a alguien, continuó Daniel. Una persona que decidió no ignorarme, que me tendió la mano cuando pensaba que ya no valía nada. Desde ese momento, me juré que haría lo mismo por otros, que nunca dejaría a alguien solo en la oscuridad. Ana María tragó saliva. No esperaba que esta noche se convirtiera en una lección de vida, ni que aquel desconocido fuera un reflejo de esperanza en medio de la oscuridad. Por eso te dije, sigue caminando, explicó él. Porque las sombras que nos siguen no siempre son visibles, y si te detienes, podrías caer en algo peor. Yo necesitaba que confiaras, que siguieras adelante hasta un lugar seguro. Ella sintió cómo la gratitud la inundaba, pero también una mezcla de miedo y desconfianza que apenas comenzaba a disiparse. ¿Y quiénes eran esas personas?, preguntó. ¿Por qué me seguían? Daniel frunció el ceño. Hay quienes se aprovechan de la vulnerabilidad, de la soledad. Buscan controlar, asustar, herir. Pero no todos somos así. Hay una línea delgada entre el peligro y la protección, y esta noche cruzaste esa línea con alguien que quiere verte bien. Ana María asintió lentamente, comprendiendo que aquella noche era más que un simple episodio de miedo. Era un llamado a abrir los ojos. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. A confiar, a reconocer que a veces la ayuda llega en formas inesperadas. El café se enfriaba entre sus manos, pero su corazón comenzaba a calentarse con una certeza nueva. No estaba sola. Las horas pasaron lentamente mientras Ana María y Daniel compartían más de sus vidas. Ella le habló de sus sueños y miedos, de las largas jornadas en la universidad y de la soledad que sentía caminando por las calles al caer la noche. Él escuchaba con paciencia, sin interrumpir, asintiendo con comprensión. No es fácil, dijo Daniel, vivir con miedo, pensar que en cualquier momento puede pasar algo. Pero eso no debe paralizarte. Más bien, debe hacerte más fuerte, más alerta, y a la vez, más agradecida con quienes te cuidan. Ana María respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la entendía. Gracias por protegerme, repitió. No sé qué habría pasado si no hubieras estado ahí. Daniel le sonrió con humildad. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Entonces, un ruido en la puerta llamó su atención. Dos hombres entraron rápidamente al local. Ana María tensó los músculos, pero Daniel levantó una mano en señal de calma. Esperen un momento, dijo con voz firme. Ahora no es el lugar. Los hombres, al reconocerlo, bajaron la mirada y se retiraron sin decir palabra. Ana María se sorprendió. ¿Quiénes eran? Gente que no quiere que cambie la historia, respondió Daniel. Pero eso no nos detendrá. Esa noche, Ana María comprendió que había sido parte de algo mucho más grande que un simple encuentro casual. Daniel no solo la había salvado a ella, sino que luchaba cada día contra una sombra más oscura que la lluvia de aquella noche. Mientras la cafetería cerraba, ambos salieron bajo la lluvia. Ana María miró al hombre que la había salvado y le preguntó, ¿qué pasará ahora? Él la miró, con una mezcla de esperanza y determinación. Ahora, tú sigues caminando, y yo estaré cerca, siempre que me necesites. Las semanas siguientes cambiaron para Ana María de manera inesperada. La presencia de Daniel se volvió constante, no invasiva, pero sí segura. Él se convirtió en un guardián silencioso en su vida, alguien que aparecía cuando la oscuridad parecía amenazarla y desaparecía cuando la luz regresaba. Ella empezó a sentir que podía caminar con la cabeza en alto, sin temor a la soledad de las calles. La confianza que Daniel le había transmitido
Rompió barreras que el miedo había construido en su interior. Pero no todo era sencillo. La ciudad seguía siendo un lugar lleno de peligros invisibles, y Ana María aprendió que la protección requería no solo de aliados externos, sino también de fuerza interna. Una noche, mientras caminaba hacia su apartamento, sintió nuevamente esa sensación de ser seguida. El corazón se aceleró, los pasos se hicieron más rápidos, pero esta vez no estaba sola. Daniel apareció a su lado como un espectro protector. «No mires atrás», susurró. «Confía en mí». Juntos, atravesaron calles oscuras, evitando a los acechantes. Cuando llegaron a un parque iluminado, Daniel se detuvo y le dijo: «Nunca permitas que el miedo te paralice. Tú eres más fuerte de lo que crees». Ana María sintió que esas palabras eran un mantra que debía repetir cada día, porque la vida, con sus tormentas y sombras, continuaría. Pero ella ahora tenía una luz a su lado. Con el tiempo, esa luz se volvió una historia de amistad profunda, de valentía compartida, y de un lazo que ninguno esperaba formar. Y todo empezó con un simple susurro en la noche. «Sigue caminando». Un día, mientras Ana María regresaba de clases, Daniel la sorprendió con una invitación inesperada. «¿Quieres venir conmigo a un lugar?», preguntó con una sonrisa tímida. Ella dudó, pero la curiosidad pudo más que la precaución. Llegaron a un centro comunitario en una zona olvidada de la ciudad. Allí, Daniel le presentó a un grupo de personas que, como él, habían sido víctimas o testigos de la violencia urbana y ahora luchaban por cambiar su entorno. Ana María observó las caras cansadas pero decididas. Escuchó historias de superación y resistencia. Sintió que por primera vez formaba parte de algo más grande que su propia historia de miedo y protección. Durante semanas, ella se involucró en ese proyecto, aprendiendo a usar su voz y sus manos para ayudar a otros. El miedo se transformaba en acción, la soledad en comunidad. Daniel y Ana María trabajaban juntos, enseñando a jóvenes y adultos a defenderse, a denunciar, a crear redes de apoyo. En cada reunión, Ana María recordaba aquella noche lluviosa cuando casi fue víctima de un ataque, y cómo un desconocido le susurró: «Sigue caminando». Ahora, ese susurro era un grito de esperanza para muchos, pero la sombra de aquellos que no querían que cambiara la historia aún acechaba, y el camino no sería fácil. Una noche, mientras Ana María y Daniel cerraban el centro comunitario, un grupo de hombres irrumpió en el lugar con intenciones claras: intimidar, sembrar miedo, detener el cambio que ambos impulsaban. Las luces parpadearon, y el aire se llenó de tensión. Ana María sintió que su corazón latía con fuerza. Pero esta vez no era miedo lo que sentía, sino una mezcla de coraje y determinación. Daniel se adelantó, y con voz firme, les habló: «No estamos aquí para pelear, estamos aquí para construir. Pero si buscan violencia, no encontrarán más que resistencia». Los hombres dudaron, pero finalmente se retiraron, dejando tras de sí un silencio pesado. Ana María respiró profundo, consciente de que aquel enfrentamiento era solo el principio. A la salida, Daniel le tomó la mano. «Esto es solo el comienzo, pero no importa lo que pase, seguiremos caminando, juntos». Ana María asintió, sintiendo que, a pesar de todo, la esperanza podía vencer a la oscuridad. «Sigue caminando», repitió ella, como un mantra. «Y no miraré atrás». En ese momento, bajo la luz parpadeante de una farola, comprendió que aquel susurro no solo había salvado su vida, sino que había encendido una llama imposible de apagar. Pasaron los meses, y Ana María se convirtió en una voz fuerte en su comunidad, inspirando a otros a levantarse y luchar contra la injusticia que parecía imparable. La relación con Daniel se fortaleció. No solo eran compañeros de lucha, sino amigos inseparables, unidos por un pasado oscuro y un futuro esperanzador. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, Ana María caminaba por la calle donde todo había comenzado. La lluvia caía suavemente, pero ya no sentía miedo. En lugar de eso, sonreía, recordando aquel susurro que cambió su vida. De repente, un grupo de jóvenes se acercó corriendo, pidiendo ayuda para organizar una nueva reunión en el centro comunitario. Ella los escuchó atentamente y les prometió estar ahí para apoyarlos. Antes de despedirse, Ana María miró al cielo
y susurró con una mezcla de gratitud y fuerza. Sigue caminando. Porque a veces, un simple susurro es suficiente para cambiar el destino de alguien y encender la esperanza en los lugares más inesperados. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.